Gracias, don Zoilo, por estar con nosotros. Primero, en breves palabras, trate de bajar la cámara un poquito para poder enfocarlo, para poder que se vea más. Ahora sí, ahí. ¿Quién es Zoilo Martínez? Para que la gente primero lo conozca a usted. Bueno, Álvaro, mucho gusto, Lideika también, encantado de estar con vosotros en Panamá, de donde nunca quise salir. Pues si tengo que presentarme, pues únicamente... mira, aquí yo soy de un pueblo pequeñito de aquí de Asturias y en un pueblo pequeñito donde nos conocemos, todos somos hijos de la mamá. En mi tierra, en mis pueblos, hay un cierto matriarcado. Y yo he sido siempre, desde niño, el hijo de Marina. En asturiano se dice el fiu de Marina. Y esa es la presentación que más me gusta. Después de eso, pues, es periodista asturiano, el de la agencia, trabajé en la agencia EFE toda la vida, en la fundación de la agencia EFE en América Latina, 50 años por América Latina, de los cuales 7 u 8 en Panamá, fundando la agencia ACANEFE. Y pues me he dedicado, tengo 2 libros, el Centroamérica, alarma mundial, y las guerras del general Torrijos, y poco más. Ok. Un periodista enamorado de Panamá, con íntimos amigos que conservo. Hábleme ahora de Omar Torrijos. ¿Cómo conoció Zoilo, el hijo de Marina, de Asturias, a Omar Torrijos Herrera, un campesino de Veraguas que fue precisamente a estudiar en una academia militar en El Salvador? Pues Álvaro, yo era director de la agencia EFE en Colombia en el año 68, del 67 al 71, y el día 11 de octubre del 68 me llamaron de Madrid para pedirme que viajara inmediatamente a Panamá a cubrir el golpe que acababa de dar el general Torrijos al presidente Arnulfo Arias. Lo hice inmediatamente, llegué a Panamá el 12 de octubre y con el único contacto de Mayín Correa. Y fue un contacto afortunado porque Mayín, con su habilidad característica, pues me llevó, lo primero que hizo fue llevarme a la comandancia a conocer al autor del golpe, al entonces coronel Omar Torrijos. Cubrí todo el golpe, volví, pero ya con un contacto personal con Omar Torrijos, posiblemente facilitado por nuestra condición de acuarianos, los dos. Yo del 27 de enero y él del 13 de febrero, me parece. Y volví a Panamá a cubrir el golpe que le dieron a él mientras se encontraba en México. Después volví a Panamá a cubrir los Juegos Panamericanos y en el año a México para fundar la agencia EFE en toda América Central. Y yo preferí instalarme en Panamá, afortunadamente, porque bueno, pude acompañar todo el proceso histórico de Panamá que comenzaba en ese tiempo hasta la muerte de Torrijos en el 81. ¿Cómo describiría Zoilo a Omar Torrijos Herrera? Yo creo que tiene Omar muchas definiciones. Yo creo que le viene muy bien lo de
eh, dictador convicto, confeso y converso. Eso define su vida política realmente. Y después, para mí, era fundamentalmente un amigo y políticamente un personaje profundamente nacionalista. ¿Dónde comienza su nacionalismo? Comienza desde niño. Es hijo de maestros, un maestro colombiano que le inculca el amor a Bolívar, por ejemplo, y después un estudiante, joven estudiante de la Normal de Veraguas, en un momento en que la Normal de Veraguas era un hervidero nacionalista, reivindicativo de los derechos de Panamá sobre el canal, y pienso también que con su formación militar fue oportuna, porque eso le dio a su compromiso estudiantil. Recuerdo, que lo cuento en el libro, que una de sus hermanas le escuchó cuando tenía 13 años un discurso antiamericano y fue a decírselo a su padre, que tuviera cuidado porque Omar podría tener problemas con... Y quiere decir que después su formación militar le dio poder para todo lo que hizo. Primero, para tomar el poder en un momento determinado en que se querían que Arnulfo Arias quería desmantelar la Guardia Nacional. Los líderes de la Guardia Nacional, como era él en primer lugar, al que destinaron ad honorem a la embajada en El Salvador, y aquella formación militar en un país tan interesante como Salvador en aquellos momentos también, le dio a su formación intelectual nacionalista, le dio el rango militar suficiente pues para liderar el golpe contra Arnulfo Arias en un momento determinado y para iniciar un proceso revolucionario que terminó con la reconquista del Canal de Panamá, nada menos. Y precisamente, ¿qué significó para Torrijos el Canal de Panamá y la zona del canal? Bueno, no hablaba de la quinta frontera, ¿no? Era... yo recuerdo, claro, cuando yo estaba en Panamá, a mí me paraban, yo quería ir a la zona del canal, a la playa, por ejemplo, y me paraban aquella garita con soldados norteamericanos, me pedían la documentación. A partir de ese momento yo entraba en territorio americano. Si cometía una infracción, si cualquiera tenía algún problema, yo estaba en territorio norteamericano. Era la quinta frontera interior, que además estaba al borde de... ahí teníamos la valla a la vista en Panamá. Entonces, pues eso significaba en el corazón de Panamá un país, una quinta frontera que le quitaba todos los derechos. Y el primer derecho que le quitaba, que era el más importante, era su recurso natural, que era su principal recurso natural. No era el cobre, ni el petróleo, ni absolutamente nada. Era el paso marítimo entre los dos océanos, que era pues fundamental para su economía, por el que recibía en aquella época, Panamá recibía $2 billones de alquiler al año. Es menos de lo que da cualquier edificio, cualquier rascacielos de Nueva York en un mes, ¿no? Y eso era lo que Panamá recibía por ceder su principal recurso, el estratégico canal interoceánico, a los Estados Unidos, que lo usufructuaron durante todo el siglo y bien, al final se impuso esa fue la causa de Omar Torrijos, de toda su vida y de todo su gobierno, la recuperación del canal, aquel compromiso estudiantil de defender los derechos de Panamá.
Buenos días, Zoilo. Te habla José Blandón. Hombre, no sabes el gusto que me da verte. También tan siempre, ingeniero Blandón. Un placer, el placer es mío, Zoilo, de poder conversar contigo y con nuestra audiencia, aquí con Liz Beca y Álvaro Alvarado en la radio y en las redes sociales. Voy a tratar de hacerte un par de preguntas para ayudar al pueblo panameño a comprender dos cosas. La época en que Omar dio su lucha anticolonial por la recuperación del canal y la época actual, el 2025, en la que le corresponde al presidente actual Mulino enfrentar nuevamente los embates del norte con respecto a esa vía acuática. Y le digo a la audiencia que tu libro, más que una biografía de Omar Torrijos, es los recuentos de un periodista como tú, de tu calidad. Yo tengo, Álvaro, la ventaja de haber conocido a Zoilo como periodista, como amigo, más que nada como periodista. Conoció él Centroamérica muy bien, conoció a Omar Torrijos muy bien, los actores, le tiene un gran cariño a Panamá. ¿Cómo tú caracterizas, Zoilo, desde allá, tú allá en Europa, viendo lo que está pasando en los Estados Unidos? Ahora, dos épocas diferentes. Tú fuiste el periodista que cubrió los grandes eventos de América Latina y Centroamérica. Viste lo que pasó durante esa época, viste a Carter, viste los no alineados, fuiste amigo de Omar, fuiste amigo de nosotros. ¿Cómo ves esa época? ¿Y qué tú crees que debiera pasar en Panamá en el 25, ahora que Mulino es presidente y que el viernes va a tener posiblemente una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos? El riesgo y el peligro de eso frente a una visión norteamericana totalmente desfasada de lo que está ocurriendo, de lo que pasó en Panamá. ¿Qué piensa Zoilo desde allá de ese rincón de Asturias, en esa recámara que estoy viendo al fondo, y tu conocimiento de América y tu conocimiento de Omar? Pues, Blandón, lo veo con la mayor preocupación, pero la mayor preocupación que he tenido posiblemente en política que he tenido en mi vida. He conocido, bueno, hemos visto lo que han sido los gobiernos de Reagan, de Nixon, el maravilloso gobierno del presidente Carter, al que este presidente Trump calumnió, acusándolo cuando estaba en sus últimos días, acusándole de la entrega gratuita del Canal de Panamá a los panameños. Sabemos que el expresidente Carter fue un gran presidente y el mejor expresidente que ha tenido los Estados Unidos. Lo veo con la mayor preocupación, porque después de la política Monroe que los Estados Unidos cultivaron durante tanto tiempo, en este momento tenemos una política rastrera que yo la llamaría la diplomacia del chantaje. Es el chantajear para obtener, es de un mercantilismo barato. En este momento se amenaza a México con todo, con los aranceles, para conformarse con que mande 1.500 o 2.000 militares a la frontera a reprimir la inmigración, el tránsito de personas. Se amenaza a Canadá con convertirlo en el 51 Estado de la Unión para también en forma de chantaje. Y en este momento en Europa tenemos, bueno, a Panamá desde luego, el amenazarle con quitarle militarmente el canal a cambio de unos objetivos políticos complicados, en los que está en juego un país importante, una primera potencia mundial como es China. Y a Europa esta política del chantaje le lleva a obligarnos a la OTAN a invertir un 5% en gastos militares, naturalmente en Estados Unidos,
a cambio de mantener el apoyo a la OTAN. Este 5%, en España estamos invirtiendo un 1,2%, me parece, en gastos militares en este momento. Somos el país de presupuesto militar más bajo de la Unión Europea. Si tuviéramos que invertir el 5%, como está queriendo Trump, tendríamos que eliminar todo el presupuesto de educación y de salud que tenemos en este momento para complacer ese 5%. Esta diplomacia del chantaje bien, yo pienso que a Donald Trump hay que tomarlo en serio, pero no tomarlo al pie de la letra y tener en cuenta esta diplomacia mientras China está manteniendo una política de expansión mundial en clave pacífica que le da excelentes resultados y que le seguirán excelentes resultados y en perjuicio de los propios Estados Unidos, porque esto tiene esta diplomacia es una diplomacia también de boomerang que va a repercutir cuanto antes y directamente sobre ellos. Ok, yo tengo otra pregunta para usted, don Zoilo. Torrijos, ¿cómo logra convencer a Estados Unidos de una decisión tan importante como devolverle el canal a los panameños? El hombre de Santiago, el hijo de la maestra Joaquina, que estudió en la Normal, comunicándose con un estadista del nivel de Jimmy Carter, que usted califica como el mejor presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo logra él convencer a Carter de la necesidad de tomar una decisión de esta naturaleza? Blandón, que lo conocía también muy bien, sabe que Omar tenía dos características que eran muy importantes. Y una era la de escuchar. Él tenía una perfecta conciencia de sus limitaciones y de su ignorancia. Y entonces desarrolló ese instinto del oído para escuchar a gente importante, pero para escuchar primero al pueblo panameño, porque él escuchaba a todos los campesinos, a todos los maestros, a todos los estudiantes, que sobre eso quiero referirme después. Saber escuchar y escuchar después a aquellos maravillosos amigos que tenía, políticos como Felipe González o literarios como Gabriel García Márquez. Otra característica era, además de escuchar, meditar. Él pasaba muchas horas, su lugar de reflexión, de meditación, era la hamaca. Y ahí procesaba todas aquellas conversaciones que mantenía sobre estos puntos fundamentales de su gobierno. Y los procesaba de tal forma que salían aquellas frases categóricas de yo soy un militar convicto, confeso y converso. Esto requería muchas horas de meditación. Y el resultado de esta escucha y de esta reflexión fue el buscar, desde luego, los apoyos internacionales, que fue el objetivo fundamental. Panamá tenía en aquel momento la mitad de población que tiene ahora y sabía de sus limitaciones para enfrentarse diplomáticamente a los Estados Unidos. Entonces lo que fue buscando pues es el apoyo, primero nacional, de campesinos, estudiantes. A propósito de los estudiantes, quiero decir que con ese sentimiento de normal de Santiago que él tenía, uno de los objetivos fundamentales de su proceso fue la conquista de la universidad. Y fue para eso, comenzó por destinar a rectores de la universidad a dos personajes como Edwin Fábrega
y como Rómulo Escobar, hasta que él pudo entrar en la universidad, hablar con los estudiantes, que lo recibieran como un líder nacional y no como un dictador militar. Esa fue su gran conquista. A partir de esto, sabía que solo iba a poder conseguir enfrentarse a los Estados Unidos con un apoyo internacional absoluto. Y comenzó por la conquista de América Latina, comenzando por el general Perón, que era un líder del tercer mundo, y siguiendo por la Internacional Socialista por medio de Felipe González, en lo que tanto participamos Blandón y yo, y Mariscal Tito para los no alineados. Y el día que tuvo todo este apoyo en Sri Lanka de los no alineados, de la Internacional Socialista y de todos los pueblos, todos los gobiernos latinoamericanos, incluso todos los militares como Pinochet y Videla, por ejemplo, ¿no? Es cuando tuvo la gran oportunidad, se le presentó la gran oportunidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dedicado exactamente a la situación colonialista de Panamá, y de donde salieron las 13 manos de la vergüenza apoyando la posición de Panamá, defendiendo la posición de Panamá con la abstención de Gran Bretaña y el veto de los Estados Unidos. Licenciado, buenos días. Encantada de escucharlo y conocerlo, pero me gustaría utilizar su experiencia y obviamente que ha escrito sobre una figura cuyo compromiso social era tan marcado en nuestro país. Me encantaría que nos brindara quizás algún tipo de percepción que tenga actualmente en cuanto a los liderazgos políticos que existen en Panamá actualmente. Perdón, no entendí muy bien la pregunta. En base a la experiencia que tiene sobre haber escrito en cuanto a una figura cuyo compromiso social era tan marcado, me encantaría identificar cuál es su percepción en torno a los liderazgos políticos que tenemos hoy en Panamá. Estoy informado de Panamá, acompañé todos los acontecimientos desde el domingo pasado y tengo amigos, algunos grandes amigos en el gobierno, pero no me siento con autoridad suficiente para juzgar la política interna panameña en este momento. He visto con pena la decadencia del PRD, porque participé además en su creación, pero realmente a mí me parece que lo más importante, lo que me impresionó el domingo, por ejemplo, con la visita del secretario de Estado, fue la siembra de banderas. Y eso me parece importante, porque para mí el gran defensor de los derechos panameños es el propio pueblo panameño, que se hizo, lo mereció este título de gran defensor de los derechos panameños el 9 de enero del 64, con sus 6 muertos y cientos de heridos. Pienso además que la primera víctima, el primer muerto de la lucha por la recuperación del Canal de Panamá fue Astasio Arosemena, y el último muerto, víctima del 9 de enero del 64, se llama Omar Torrijos Herrera, y murió ejecutado, para mí, el 31 de julio de 1981. Entonces pienso que la garantía de defensa de los derechos panameños, primero, es la legislación internacional y los derechos adquiridos por los tratados Torrijos-Carter, pero pienso que estarán bien defendidos mientras los defienda el pueblo panameño. Sí, yo tengo una pregunta, el ingeniero Blandón tiene otra, y la mía vinculada con cómo está siendo observado este tema
desde Europa en este momento, y viendo a un presidente de los Estados Unidos que no tiene límites de ninguna naturaleza. ¿Cómo está viendo Europa este asunto? ¿Y usted, ingeniero? Conociendo el papel que tú jugaste aquí en Panamá como periodista, y viendo el desarrollo de esa época, y viendo lo que pasó ayer con el presidente Trump, en donde él anuncia que Palestina, Gaza debe ser eliminado y los palestinos deben ser enviados a otro lado, vuelvo a reiterarte, y Panamá en forma exitosa ha manejado por 25 años el canal con nuestra forma, y lo hemos modificado. ¿Cuál es el mayor riesgo que Panamá corre con el señor Trump? Bueno, el mayor riesgo que Panamá corre sería otra invasión y ocupación y operación de las instalaciones del canal. Ese sería el mayor riesgo. No creo que se llegue. Hablaba de la diplomacia del chantaje, pero no creo que el chantaje llegue a esos extremos. Pero de todas formas sí, os decía que estoy viviendo uno de los momentos más difíciles de toda mi vida. Yo he nacido en el año 36, de alguna forma he vivido la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque mi padre escuchaba todo el tiempo la Radio París, Radio Pirenaica, Radio Moscú, que era la que daba noticias además contra el régimen de Franco. Y de alguna forma yo tenía 6 y 7 años y ya participé en esa historia. También porque mi padre tenía una colección de historia de la Segunda Guerra Mundial. Tanto que yo, cuando salí en el año 60, salí de España para París por primera vez, para París, y lo primero que hice fue ir a Radio París a conocer al locutor, a Francisco Díaz Roncero, que era el locutor que leía las noticias de Radio París para España. Después, naturalmente, que antes de esto nací en el año 36, la Guerra Civil Española fue entre el año 36 y el 39, pero yo viví la posguerra. La posguerra, tanto la posguerra española, con 1 millón de muertos, como la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, son, de alguna forma, se están sufriendo las consecuencias de las guerras. Pero después, pues, hemos vivido lo que guerras de Corea, Vietnam, etcétera, etcétera. Pero no he vivido un momento político, un momento internacional como tan dramático como este. En el tema de Gaza, pues, naturalmente que todos hemos sido antisemitas. Yo en este momento ya no sé lo que soy, viendo la política que se está ejecutando en Gaza, con Palestina, que además sí amenaza, esta última amenaza de Trump, de construir una hermosa ribera en Gaza. A mí me parece absolutamente, nos parece, no digo, yo estoy en este momento expresando mi opinión y la opinión que leo todos los días en toda la prensa, radio y televisión que manejo, que escucho. Y es la opinión de todos los compañeros periodistas a los que leo. Es una opinión generalizada. Estamos completamente asustados. Y creo que es también la opinión generalizada de Europa, alarmados con estas circunstancias. Conocemos la opinión de la Unión Europea sobre la ocupación de Palestina. La conocemos muy bien, es completamente. Estamos viviendo un momento especialmente dramático con el crecimiento de la ultraderecha en Europa, que naturalmente reforzada, sin
sin limitación por la postura de Trump y de sus compañeros de gobierno, como Sí, Zoilo, el tema Panamá es un tema en Europa en este momento. Absolutamente, además con una posición muy asumida, muy convincente, porque estamos, claro, la posición que permiten la legislación internacional, los derechos de Panamá son perfectamente conocidos, y esto estamos, claro, en una posición de invasión de fronteras, ¿no? Y de conculcación de derechos adquiridos, que asombra completamente. Y yo recibo unos análisis muy especializados de periodistas que conozco muy bien, y ayer me venía todavía uno, pues esto hablándome de esto, de la política del chantaje, que es, y de la usurpación de derechos adquiridos, que permite que se saltan todas las reglas de juego, ¿no? Entonces hay una alarma total, generalizada. Aquí la televisión, la radio, los periódicos, el país de todos los días nos abre con las noticias, con las últimas novedades de Trump, que la última es esta propuesta que le hace a Netanyahu de eliminar a todo el pueblo palestino ya de una vez, para dejar ahí una urbanización, libre en Gaza, para hacer un gran balneario, que eso es absolutamente un desprecio de todos los derechos humanos. ¿Con quién, luego de tantos años de recorrer el mundo, de leer la historia, de vivir la historia, de ser protagonista de la historia, don Zoilo, usted pudiera comparar a Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos? ¿Con qué líder político de la historia del mundo lo pudiera usted comparar? Posiblemente, pues tengo dos referencias que saltan a la vista, que son Nerón y Hitler. Para mí, claro, no podemos comparar todavía las consecuencias de uno y otro, pero no encuentro en otros dictadores unas características tan malvadas como las que veo todos los días y compruebo todos los días en Donald Trump y en su equipo de gobierno. En Europa estamos absolutamente preocupados por ya las consecuencias que está teniendo el apoyo a estos movimientos ultraderechistas, como en Italia, en Hungría, etcétera, que nos, claro, acaban con el sueño europeo de la sociedad de bienestar que hemos vivido durante los últimos 30, 40 años, ¿no? Zoilo, en tu experiencia ahora, para que le hables al pueblo panameño como periodista y como conocedor de esto, te voy a dar 4 nombres de dirigentes y si podríamos rápidamente darte cómo fue la relación de esos dirigentes con Omar Torrijos. 1, Felipe González. 2, el mariscal Tito. 3, Fidel Castro. Y 4, Carlos Andrés Pérez. Tú que viviste este mundo y viste esa relación y fuiste parte como periodista, yo les recomiendo a todos que se lean el libro de Zoilo, aparte de que es amigo mío, es un libro extraordinariamente concebido no como un biógrafo, sino como un periodista dentro de los eventos, narrándolos. Estos 4 dirigentes, ¿cómo tuviste la relación de ellos y Omar Torrijos en el desarrollo para este proyecto que él realiza y que ahora se enfrenta
a una prueba de fuego tan grande como esta que estamos viviendo aquí en Panamá? Brandon, recordarás, un día me llamó el general Torrijos a Madrid y me dijo, cuando yo estaba en Madrid me llamaba continuamente, y cuando yo le llamaba, él nunca se resignó a que la agencia F me hubiera trasladado de Panamá a Madrid. Entonces, cuando yo le llamaba de Madrid, me atendía su secretaria Celia y yo le pedía, pásame al general, y ella me iba a hablar con el general y volvía y me decía, que dice el general que si quieres hablar con él, que vengas aquí. Y bueno, yo le decía perfecto, pero entonces me mandaba un pasaje y yo iba a verle para hablar aquel problema. Pero bueno, un día me llama a Madrid y me dice, Zoilo, quiero que vengas a verme para hablarte de un proyecto que tengo, que es la Asamblea de Representantes de Corregimiento. Era su primer proyecto democrático, de democratizar el país, dividido en los 505 corregimientos de que era la división geográfica y política de la época española. Bueno, fui a Panamá, me bajé del avión de Iberia a las 7 de la mañana y fui para su casa de la calle 50. Nos sentamos los dos en su cama y me comienza a contar su proyecto de establecer la votación para la asamblea de los 505 representantes de corregimiento. Y le digo, Omar, necesitas apoyos, vamos a vender este proyecto, que es muy bonito, es una forma democrática, una democracia, si quieres, indirecta en aquel momento, pero para mí directa, porque realmente lo que establecía es que los representantes, los diputados, estuvieran en su lugar de origen durante tanto tiempo, dando cuenta al pueblo de toda su actividad política. Y le dije, vamos a vendérselo, a buscar el apoyo de la Internacional Socialista. Y me dice, ¿cómo lo hacemos? Digo, mira, si quieres, yo se lo llevo a Felipe González. Y me dice, perfecto. Entonces, digo, escribe una carta para él. Y me dice, no, hazla tú. Digo, no, escríbeme tú la carta. Y me escribió una carta preciosa para Felipe, que en 3 líneas le decía, le presentaba que le interesaba en el proyecto. Y como le interesaba en el proyecto, además, como un principio de amistad y de relación política. Entonces yo le digo, mira, me voy a Madrid, volví, al mediodía, el avión de Iberia iba hasta Guatemala y volvía a Panamá, de vuelta para Madrid, cogí el mismo avión en el que había venido y me fui a Madrid y fui a ver a Felipe. Justo, pero bueno, conseguí verle y le llevé la carta de Omar y de Colombia, Felipe González ya se interesó y vino a Panamá para conocer a Omar y hablar sobre este asunto. Ahí comenzó una gran relación que fue extensiva después pues a Carlos Andrés Pérez, que era secretario de la Internacional Socialista en América Latina, al negro Peña Gómez, maravilloso, de Santo Domingo, que también era secretario de la Internacional Socialista, y comenzó esa gran relación que fructificó pues en todo, sobre todo en el tema centroamericano, porque Felipe González entró directamente en aquel momento a la relación con Fidel Castro. Felipe se veía con Fidel y con Omar. ¿Para qué? Para convencer a Fidel Castro de la necesidad de democratizar y pacificar América Central. ¿Cómo? Democratizando primero a los sandinistas, diciéndoles a los sandinistas, ustedes ganaron el poder, si ustedes hacen elecciones en 2-3 meses, van a tener 80-90% de los votos, y democratizamos Nicaragua como modelo para El Salvador, para Guatemala, ¿no? Eso lo conoce maravillosamente Blandón y que quedó en mi libro de Centroamérica, Alarma Mundial.
Fidel Castro se resistió, no le interesó, porque Fidel Castro tenía un compromiso con la Unión Soviética, tenía un apoyo económico muy grande que tenía que justificar con su presencia en Centroamérica, concretamente a través de los sandinistas, a través de Petro, por ejemplo, cuando era guerrillero del M-19. Omar, ese es un proyecto tan interesante que me desvío, pero vale la pena mencionarlo, que lo conoce maravillosamente mejor que yo. El ingeniero Rolando decía, pobres cuadros políticos del país, no pueden, de cada uno que muere, se muere una inteligencia, y hay que llevarlos, quiso llevar a la guerrilla, lo mismo que quería llevar a los sandinistas a la democracia, quiso llevar a los guerrilleros a la participación política, que la hizo con el M-19 contra la voluntad de Fidel Castro, tanto que Petro fue democráticamente elegido alcalde de Bogotá en 2 legislaturas, me parece, y después presidente de la República. O sea, los guerrilleros a la participación política. ¿Con qué? Con el apoyo de López Michelsen, del presidente Pérez, Carlos Andrés Pérez. Y después Tito fue otro capítulo muy importante para el bloque de 115 no alineados, que claro que necesitó, Panamá, el bloque de los 115 fue fundamental en su presión a los Estados Unidos para negociar la devolución del canal de Panamá, ¿no? Me parece que esas son, no sé si queda algún otro de los que me dijiste, pero vamos, esa es la relación. Y Tito, yo estuve en la reunión del presidente con Tito en la isla de Brioni, una maravilla, para mí fue una maravilla, porque me encuentro eso, que habiendo vivido la política, la Segunda Guerra Mundial, todo el bloque comunista, me encuentro con el mariscal Tito, que era pues el personaje histórico más importante para mí en aquel momento. Bueno, wow, aquí hay material para varias entrevistas más con don Zoilo y ojalá se repitan. Creo que es necesario. Las reacciones que estamos recibiendo en redes sociales por parte del público son extraordinarias, porque es una historia que no conocemos, no se ha contado, que no conocemos. Y el libro, póngame ahí la carátula del libro, y está a la venta en Panamá. Las guerras del general Omar Torrijos, y es más que nada un periodista, un amigo contando sus testimonios, lo que vivió, sus experiencias al lado de Omar Torrijos Herrera, la reconquista del canal de Panamá. Creo que es muy importante que lo lean. Está a la venta, ¿sabe dónde está a la venta, don Zoilo? Pues no lo sé, me parece que debe, pero si no está a punto de estar agotado. En Amazon pero estaba, sí, no lo sé, Blandón lo sabrá mejor que yo. Sí, pero búsquenlo. Reponga de nuevo, ahí está, las guerras del general Omar Torrijos. Y Álvaro, estaba en Amazon, canal de Panamá. Diga. Álvaro, que para mí esta experiencia, he tenido el gusto de conocerte, te conozco indirectamente desde hace mucho tiempo. Ayer Mariela Sagel me habló maravillas de ti, y el gusto enorme de reencontrarme siempre con el ingeniero Blandón, al que tengo un profundo cariño. Gracias. Igualmente. Gracias, Zoilo, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí con Panamá. Y saludos a Mariela, que de seguro está en sintonía en este momento. Gracias, Zoilo. Hasta pronto. Bien, tengo Adiós, que hacer un alto. Algo que hemos visto y que salta a la vista de esta entrevista es el tema de las relaciones internacionales.